Bueno, en este ejemplo vamos a hacer el corte de esta pieza. Igual tenemos aquí la información, tenemos la vista isométrica, tenemos marcado con rojo por dónde vamos a partir la pieza, dónde vamos a cortar. La planta, que sería la vista viéndola desde arriba, y el perfil izquierdo, que sería el que vemos desde acá, ¿verdad? Si lo vemos desde este punto. Entonces, como el corte va a lo largo de la pieza, como vemos aquí, la vista que tendríamos que enfocarnos primero sería la vista derecha, que sería como aquí, como se está mostrando aquí la flecha roja, sería esta vista la que vamos a dibujar primero. Ok, entonces nos ayudamos con la información que tenemos. Okay. Para dibujar esa vista necesitamos empezar con el largo, que lo tenemos aquí en la planta, dice que es 21. Entonces podemos ir dibujando. Tenemos un largo que es de 21. Y nos dice que sube aquí un poquito. Eso lo podemos ver en la vista de perfil. Nos dice que sube 1. Entonces, subimos 1. Igual del otro lado. Luego tenemos que dibujar esta parte, ¿verdad? Que en la planta nos dice que mide 6. Del extremo acá, mide 6. Entonces, tenemos que entrar 6 acá. Y igual del otro lado, la pieza es simétrica. Luego necesitamos saber cuánto sube esta parte. Eso lo vemos en el perfil izquierdo. Vemos que toda la pieza sube 9. Pero como ya habíamos subido 1, entonces lo que tenemos que subir para completar sería 8, para llegar a ese 9. Entonces, tenemos que subir 8. Igual del otro lado. Luego tenemos que saber el ancho de esta pieza. Eso lo podemos ver en la planta. En la planta nos indica aquí que mide 2 de ancho. Entonces, hacemos una línea de 2. Por el otro lado, teniendo esto, ya sabemos que solo tenemos que cerrar la pieza, ¿verdad? Solo habría que cerrar. Y así tendríamos lo que sería la vista, ¿verdad? Esta sería la vista sola. ¿Qué nos falta aquí? Pues nos falta indicar todos los huecos que están marcados en la pieza. Y tenemos la información aquí. Entonces, empecemos con estos que están en los extremos. ¿Cómo hacemos para dibujar esto? Bueno, tenemos que saber dónde está ubicado para poder hacerlo. Y en la planta nos dice que está ubicado del extremo al centro 3,5 y que mide de diámetro 3,5. ¿Okay? Entonces, para eso tenemos entonces que irnos del extremo, medir 3,5 para marcar el centro, ¿verdad? Ahí tenemos marcado el centro. Y el hueco, ¿verdad? El orificio que tenemos aquí dice que mide 3,5 de diámetro. Entonces necesitamos hacer ese cilindro, por decirlo así, ese hueco que es cilíndrico, de 3,5. Y de 3,5 y que esté centrado ahí donde lo habíamos indicado. Tendríamos entonces allí marcado, ¿verdad? Y del otro lado igual. Entonces ya tendríamos lo que tenemos aquí en la planta, está señalizado,
está ya en el corte. ¿Okay? Nos faltan estos huecos que están en las partes, que la tenemos la información aquí y también la tenemos en la planta, la información de cómo va por adentro, ¿verdad? Porque vemos que es uno que es más grande afuera y uno que es más pequeño hacia adentro. Entonces, de nuevo, vemos dónde se ubica. Tenemos aquí que está a 3,5 del extremo final, ¿verdad? El extremo de la altura. Ahí está el centro. Entonces, primero vamos a marcar eso. Nos dice que a 3,5, está el centro. Entonces, ahí marcamos que ahí en ese centro es que va a pasar ese orificio. Y tenemos que mide el más grande 3,5 de diámetro y el más pequeño 2. ¿Ok? Entonces tenemos que hacer un hueco cilíndrico, ¿verdad? Que mide 3,5. Que va centrado allí. Y otro que mide 2. Y también va centrado, ¿verdad? Luego para saber cómo va, porque vemos que hacia afuera es el más grande y hacia adentro el más pequeño. Entonces vemos la información en la planta. Dice que esto se mete 1. Como esto tiene 2 de ancho, el otro también tiene 1, ¿verdad? 1 y 1. Entonces, quiere decir que este solo entra en profundidad 1 y este también, ¿verdad? Solo 1. El pequeño hacia adentro, el grande hacia afuera, como se ve aquí. Y eso se repite del otro lado, ¿verdad? Como vemos esto representado así. Y aquí tendríamos ya representado los orificios que se ven en el corte. Lo que nos falta es hacer el rayado en la parte que va cortando y dejar, como siempre, los huecos en blanco. Entonces, completemos la figura con las partes. Que van rayadas. Vamos toda esta parte. Sola pieza. Y tenemos esta otra. Entonces, todas estas partes son las que vamos a rayar a 45 grados, como dice la norma. No dejando más de 3 milímetros entre cada espacio de línea. Y con una línea más gruesa en la parte de corte, ¿no? Dejando las partes en blanco de los orificios del corte. Y nos quedaría así. Recordar que el ejercicio trata de solo dibujar esta parte en una hoja carta, en este caso, las medidas en centímetros. Y el resto del dibujo solo lo tenemos como información, ¿verdad? El trabajo es solamente dibujar el corte. Y eso sería todo.